Star Trek VI, aquel país desconocido. Eso sí que fue un final. Después del desastre de la quinta película, la afición de Star Trek necesitaba una conclusión satisfactoria y la necesitaba pronto porque los actores se estaban poniendo viejitos. Entonces regresó Nicholas Meyer, el director de Star Trek II, la entrega más celebrada, y todos fueron felices y comieron perdices. La vi alquilada del videoclub siendo niño y me pareció emocionante de principio a fin. Me gustó más que Star Trek 2 porque en La ira de Khan salen unos gusanos monstruo que se te meten por las orejas y dan miedo, y en Star Trek 6 lo único que da miedo es William Shatner con lentillas. Aunque yo todavía era niño, entendía a la perfección la trama de misterio. La narrativa está muy cuidada y sintetizada para que, incluso si no te enteras de lo que dicen, comprendas la historia con las imágenes. Cada nueva pista es un logro más emocionante. Mis impresiones de la película han cambiado con el paso de los años. Ahora solo me gustan las secuencias donde sale Spock, el personaje que muestra una mayor evolución. Las de Kirk en peligro me aburren. Yo ya sé que Kirk se salvará al final. Es obvio, no hay ni que dudarlo. Por mí que quiten sus escenas después del juicio, pero son innegables la calidad técnica y su valor en la historia de la franquicia. Cabe la posibilidad de que no sea tu película Trek favorita, pero cuanto más te acercas a ella, más complejidad reconoces. Si tú escribieras 3 libros sobre las películas Trekkies, tendrías que dedicar uno de ellos en exclusiva a Aquel país desconocido. Aquel país desconocido se estrenó en 1991. Para Occidente, los años 90 fueron un punto de la historia muy especial. Ya no había soviéticos. ¿Con quién se iba a meter James Bond? Una década inventándose enemigos resentidos de antiguos sistemas que ya no existían. Una década confiando en que el héroe de la Guerra Fría todavía conservase el rencor caliente y no se le notasen las arrugas. Muchas de las franquicias de entretenimiento más longevas de mediados del siglo XX tuvieron que enfrentarse a la decisión de reinventarse o morir. Hola, soy Dobby Gillis, el joven Casanova. Mentira, te casaste. Hola, soy Kamen Rider Black. ¿Otra vez Kamen Rider Black? No, pero ahora soy Kamen Rider Black RX. Hola, soy el Doctor. ¿Doctor quién? S. Era el momento de dejar a la tripulación original de la Enterprise retirarse en toda su gloria. Star Trek VI obvia por completo la existencia de Star Trek V y retoma el hilo conductor del arco argumental previo. Spock tenía una discípula, aquí está la discípula. ¿Puede volver Saavik? No, es otra vulcana, se llama Valeris. Es difícil no fijarse en las similitudes entre las dos protegidas de Spock. Las dos son vulcanas y cometen la torpeza de recordarle a Kirk los reglamentos. Es porque inicialmente el personaje de Kim Cattrall iba a ser Saavik de regreso, pero finalmente el guión la convirtió en un personaje nuevo. No me quejo de esta decisión. No demasiado. Pero la sustitución deja en el aire la incógnita de por qué no volvimos a ver a Saavik. Viendo lo que pasó en el planeta Génesis, cabe preguntarse si Saavik se quedó embarazada y abandonó su carrera profesional para cuidar de Mini Spock. Eso dejaría a Spock en mal lugar porque parecería que se busca a las alumnas pensando en cuándo le toca otra vez la época de celo. ¡Mira esos labios! ¿Cómo beben de la misma copa? Para evitar esta interpretación existe una teoría que a mí no me convence, pero merece mención. La de que no volvemos a ver a Saavik porque era transgénero. En Vulcano, la mayoría de mujeres tienen un nombre que empieza por T y la mayoría de los hombres tienen un nombre que termina en K. Como nombre, Vulcano, Saavik, suena de lo más varonil. Pero nadie dijo nada porque con Michael Burnham tampoco dijeron nada. Según esta teoría, una hipotética transición explicaría de paso por qué Saavik Kirstie Alley tiene una energía masculina más evidente que Saavik Robin Curtis. Finalmente, Saavik se habría cambiado el nombre a Valeris y Spock no dijo nada porque con Michael Burnham tampoco dijo nada. Si bien esta teoría llena muchos huecos, conlleva una serie de implicaciones demasiado perniciosas para el año de estreno del filme. Hay otra teoría rondando que dice que Gorkon no es Klingon, sino el embajador terrícola de Star Trek V, convertido a Klingon en una trama de espionaje. Por eso él y sus hombres tienen la sangre rosa, cuando el resto de Klingons de la historia de Star Trek siempre han sangrado rojo. Sin embargo, esta idea tampoco me agrada porque le arrebata toda la dignidad a la interpretación de David Warner.
¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Dudar de Gul Madred? Gorkon es un hombre noble que trata de conducir un carro cuyos caballos se desbocaron hace tiempo. Es necesario que creamos que Gorkon es quien todos dicen que es para que se sostenga el misterio en torno al General Chang. Como General Chang, Christopher Plummer ofrece una presencia imponente. Da gozo ver la interpretación de Plummer, aunque no puedo evitar compararlo con Khan. ¿Por qué todas las personas que desprecian a Kirk no paran de recitar a escritores clásicos? ¿Lo hacen para darle envidia? Mira, chínchate, que yo puedo leer sin gafas. Entre nosotros, Khan me produce más nostalgia por haber visto más veces su peli, pero Chang me gusta más porque al menos entiende lo que lee, no como Khan, que tiene en su estante Moby Dick, lo recita de cabo a rabo y no capta que Herman Melville quería criticar el absurdo de la obsesión. Esta es una peli con muchísimas referencias literarias, daría para un club de lectura de verano. En una escena, Spock dice: uno de mis antepasados sostenía que si se eliminaba lo imposible, lo que quedase, por improbable que fuera, sería la verdad. Lo que siempre entendí aquí es que Spock sería descendiente del mismísimo Sherlock Holmes. La idea me entusiasma porque esto haría a los cuentos de Holmes canónicos dentro del universo Trek, pero calmemos el entusiasmo. Esta idea quedó rebatida en la serie The Next Generation, donde el Teniente Data juega a Sherlock Holmes, un personaje de ficción. Es lo malo de cuando los responsables de una franquicia no se ponen de acuerdo en las cosas importantes. Hubiera sido tan interesante, tan intertextual, ver a Benedict Cumberbatch como el señor Spock de la línea Kelvin. A día de hoy iríamos por la peli 7 de la línea Kelvin. Aquel país desconocido está entre mis 3 películas trekkies favoritas. Es vibrante, es sobria, es atrevida, es nostálgica, es Star Trek. Si es posible, antes de ver Aquel país desconocido, ve un episodio de la serie Star Trek Voyager, temporada 3, capítulo 2, Flashback. En este episodio completamente autoconclusivo de Voyager, un antiguo tripulante de la nave Excelsior rememora el incidente mostrado al inicio de esta película. Puede ser una experiencia interesante. Además de que arregla otro misterio de la peli: ¿por qué Sulu dijo que iba a ayudar a Kirk, cueste lo que cueste, a velocidad máxima, y en su siguiente secuencia está echándose la siesta? En Voyager te lo explican. No era un agujero de guión ni un fallo de montaje, era el universo desarrollándose. Debes tener fe. ¿Fe? Sí, en que el universo se desarrolle como debe.